bloqueo yanqui. Los argumentos que sustentan la propaganda del gobierno comunista de Cuba en relación al embargo estadounidense son básicos. Es un bloqueo, es ilegal y es inmoral. Pese a ser uno de los argumentos más empleados por los defensores de la dictadura cubana, Estados Unidos no impone ningún bloqueo sobre el país caribeño. Lo que sí existe es un embargo comercial, económico y financiero, y el cual tuvo lugar a raíz de las expropiaciones que sufrieron empresas y ciudadanos estadounidenses por parte del gobierno revolucionario en 1960. Las sanciones del gobierno de los Estados Unidos nunca han estado dirigidas al cubano de a pie, ni le prohíben a ciudadanos de la isla, siempre que no estén vinculados con el gobierno comunista, comprar e importar hacia Cuba bienes materiales, alimentos y medicamentos. Tampoco se prohíbe emitir y recibir donativos desde los Estados Unidos. Sin embargo, existe una condición por parte del gobierno estadounidense. Ninguna institución gubernamental cubana puede funcionar como intermediaria en dichas transacciones. Por su parte, el gobierno de Cuba le impide a los cubanos llevar a cabo operaciones comerciales internacionales en calidad de privados, pues priva a sus nacionales el derecho de poseer personalidad jurídica en el escenario comercial internacional. Bloquear es impedir el funcionamiento normal de algo, poniendo trabas en su realización, con lo cual todo obstáculo al comercio y a la emigración puede considerarse bloqueo y, como todos los países del mundo tienen controles sobre el comercio y la emigración, se deduce que todos son a la vez bloqueados y bloqueadores. Cuba sí sufrió un bloqueo estadounidense, pero en 1962. Sucedió cuando Fidel Castro se armó de misiles nucleares soviéticos. Entonces, una flota con navíos estadounidenses y latinoamericanos la bloquearon, aislándola del mundo por aire y mar hasta conseguir la retirada de los misiles comunistas, hecho que evitó el desencadenamiento de una posible tercera guerra mundial. Durante un tiempo, la principal potencia económica mundial no comerció con Cuba. Sin embargo, eso no justifica la miseria actual del país. En cuanto a la inversión extranjera, más de la mitad de los proyectos que se llevan a cabo en Cuba proceden de países de la Unión Europea, con España a la cabeza como principal inversor, las que abarcan sectores como la industria, los servicios financieros y el turismo, entre otros. Por otro lado, las importaciones de Cuba se centran en productos de primera necesidad como combustible, maquinaria y equipo de transporte y productos de alimentación. Así, la economía cubana puede suplir las carencias de la producción nacional. En realidad, Cuba comercia con todo el mundo, incluido los Estados Unidos, sin que ningún cerco se lo impida. Eso sí, siguiendo en cada caso las normas que su contraparte imponga, lo que es muy natural. Actualmente, Cuba tiene relaciones comerciales probadas con más de 90 países. La mitad de sus exportaciones, de hecho, va a países de la Unión Europea. ¿De qué bloqueo habla entonces la dictadura? Seguramente se refieren a los obstáculos que impone el propio gobierno de la isla y lo que podría ser llamado bloqueo interno. Al contrario que el paquete de leyes que componen el embargo norteamericano, el bloqueo interno no tiene una identidad propia definible, a pesar de ser el que ha llevado a la isla hasta la miserable situación nacional que vive el pueblo cubano. Tenga en cuenta que el conjunto de leyes que componen el embargo no prohíben nada al pueblo de Cuba, es solamente a las empresas y a los nacionales estadounidenses a quienes se les limita su relación con un tercer país. Así que, en todo caso, podemos afirmar que han sido los ciudadanos y empresas de Estados Unidos a quienes únicamente se les ha aplicado restricciones. Que los norteamericanos no puedan viajar y comercializar con el gobierno cubano sin un permiso especial no es bloqueo. Cuando los cubanos no podían viajar a ninguna parte del mundo sin un permiso del gobierno comunista, que aún deniega a muchos ciudadanos, a nadie se le ocurrió decir que el resto de países estaban bloqueados por Cuba.
A pesar de que todos los viajes a la isla de ciudadanos estadounidenses están restringidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, los turistas de ese país son los segundos que más viajan a la isla después de los canadienses. Si se tiene en cuenta tanto importaciones como exportaciones, los principales socios comerciales de Cuba son Venezuela, China, España, Canadá y Brasil. Estados Unidos, pese al embargo, es el noveno país del que más importa Cuba. Desde el 2000, el gobierno venezolano tendió lazos muy estrechos con el gobierno de Cuba, traducido en la cantidad de petróleo y derivados que este país ha enviado a la isla a precios preferenciales, llegando a alcanzar hasta los 100.000 barriles diarios. Otros países de la región también han incrementado sus relaciones y asistencia económica, como es el caso de Brasil, el cual invirtió 640 millones de dólares norteamericanos en proyectos de infraestructura que principalmente beneficiarían la extensión del puerto del Mariel. El régimen comunista cubano durante décadas ha oprimido a su pueblo y fracasado en cubrir sus necesidades más básicas, para lo que el embargo ofrece varias licencias generales que permiten ayudas humanitarias y asistencia al pueblo de la isla. Estados Unidos es el primer suministrador de productos agrícolas a Cuba. También provee el 96% del arroz y el 70% de los productos de carne avícola. Otras importaciones a gran escala provenientes de Estados Unidos son el trigo, el maíz, la soya y sus derivados. No obstante, el comercio entre Cuba y los Estados Unidos está sujeto a regulaciones y se produce bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, Cuba tiene que pagar en efectivo y al contado todos los productos que importa desde Estados Unidos, ya que este no le concede ningún tipo de crédito financiero, pues el gobierno de la isla ha resultado ser un muy pésimo pagador. El embargo también autoriza otras transacciones como el envío de ayudas humanitarias, las remesas con límites y los viajes bajo ciertas condiciones. La escasez de alimentos en Cuba es causada por la corrupción y la mala gestión económica del régimen dictatorial, no por las sanciones. Cuba comercia con casi un centenar de países a lo largo de todo el globo. Quizás el problema no sea entonces el embargo comercial estadounidense, sino el empecinamiento en un modelo económico que la historia ha demostrado que no funciona y que se encuentra muy alejado de la economía de mercado que caracteriza a las sociedades modernas y avanzadas del siglo XXI. A pesar de todo lo expuesto, usted tiene el derecho de dudarlo todo, pero lo que sí le resultará innegable es el hecho de ver productos de factura internacional en tiendas cubanas, lo que desmiente cualquier existencia de un bloqueo de Estados Unidos. En la isla hay un pueblo al que su propio gobierno le impide adquirir artículos y productos muy diversos a aquellos individuos que no posean una cuenta en dólares estadounidenses.